Buenas, ¿cómo estás? Sí, 100% sí. 100% sí, espera, ahora te saludo. Sí, bueno. No sé si es que quedan 10 minutos para empezar. Y tengo que acabar a las 7. Tengo que acabar a las 7.
compañía. Yo ya te comenté. Creo que sí. Pero hay nada. Es que lo tengo que introducir yo porque el director no va a venir. Vale, sí, eso me has dicho. ¿Lo quieres introducir? No. Esto es, bueno, si quieres, pero que esto es tuyo. Pero que no, o sea, para mí no es prioritario. ¿Esto es un éxito tuyo? Igual ahora hay que ayudarle a subirse aquí y todo. Oye, Alfonso, de aquí para este cenital, es que quizás no sé, es que voy con el tiempo pegado. Entonces, Esto puedes decir divulgador, constante de prensa. sí, pero los premios tengo. Sí, es decir, esto es importante decir. Sí. Esto es el catedrático de historia de la universidad. Punto, ¿no? Sí, A ver, y lo del Banco España también. ¿No? si tienes que quitar algo, pues Todo hay que decirlo, ¿no? sí, de esto de todas formas, esto puedes jugar mucho. Porque si tú ves Sí, no, sí, es que mira, fíjate, para cada bloque tengo otro. claro, puedes decir, esto es. ¿Habéis visto, no? Qué profesionalidad, ¿no? ¿Eh? Voy a traer ya. Que venga ya, ¿no?
Oye, chicos, perdonad. Tiene un asiento por ahí la esposa. Pues buenas tardes. Un poco franco, pero no pasa nada. Eso habrá que abrirlo porque no está bien. Sí, porque soy muy fuerte. Vamos a ver. Para que se quede. ¿No le molesta? ¿No? Sí. Yo tengo unos papeles. Sí, enseguida los traigo. ¿Eh? No, que había papeles aquí, ¿no? Encima de su mesa. Los tenía, no los tenía su esposa. Sí, y una... No, vamos a todo lo que sea, eso. Pues. Sí. ¿Y tú antes? No. ¿Quién? ¿Yo? Eso. Muy bien. ¿Esto hace falta? Pues lo bajamos. Hubo un momento en que creí que me había dejado todos los papeles en casa, pero parece que no, que viven todo aquí. bien. Entonces estoy encantado de estar aquí. Me van a traer los papeles, Eso por es. si acaso. Mientras tanto, ¿puedo yo aprovechar? Está en la bolsa esa. Sí, enseguida traen la bolsa. Bueno, mientras tanto aprovecho y hago una pequeña introducción sobre don Pedro Schwartz. Es uno de los economistas liberales más influentes en España. Se formó en Derecho en la Complutense y en el London School of Economics. Ha sido catedrático de Historia en las doctrinas económicas y profesor en varias universidades, además de trabajador en el Servicio de Estudios del Banco de España, ¿no es así? El Servicio de Estudios, sí. Eso es. Y bueno, participa activamente en el debate de política económica, con lo cual es muy relevante para todos los que estamos aquí. Bueno, también muy importante, fue diputado en el Congreso en los años 80. Es un divulgador constante en prensa y en foros públicos, defendiendo la importancia de los mercados libres. Y las preguntas tenía aquí que... Sí, aquí están también las preguntas. Bueno, por esta trayectoria que os acabo de comentar, recibe el premio Rey Jaime I de la Economía y el premio de Economía Rey de España, con lo cual bastante importante. Bueno, con esto ya os doy la bienvenida a todos a esta ponencia titulada En defensa del mercado libre frente a las políticas intervencionistas. Como veis, está dividido en 5 bloques, pero bueno, encuadrando un poco el tema y haciendo referencia al título de esta ponencia, para empezar, cuando habla de libre mercado hoy, ¿qué entendemos exactamente y qué ideas falsas le gustaría desmontar desde el principio? Muy bien, iré, por lo tanto, a contestar inmediatamente. Incluso he tomado unas notas y creo que están aquí las notas que escribí, pero esas son las preguntas y esas son las contestaciones. Bueno, muy bien, pues la primera pregunta, sino que me ha hecho Paula, es sobre qué se entiende por el libre mercado, puesto que hoy vamos a hablar de la posible influencia pública o influencia de los estados en cómo funciona una economía, y eso, la pregunta es, ¿qué es eso del libre mercado? Pues que estamos defendiéndolo de posibles interferencias del Estado. Y
hay una idea fundamental y central del mismo, del libre mercado, es la idea de que los derechos de propiedad son respetables, hay que respetarlos. Y por tanto, lo primero, para entender si queremos que vamos a defender la economía privada, es qué quiere decir el que tenga unos derechos de propiedad que se mantienen. Eso sería lo primero. Eso es una parte únicamente de algo más amplio, que es que para una persona defensora, como somos muchos, de lo que son las libertades individuales, pues para nosotros lo importante son los derechos humanos. Es decir, cuando vemos lo que está pasando en Teherán y que por manifestarse pues se les mata, pues eso sí que va contrariamente a lo que es la libertad de pensamiento. Esa libertad de pensamiento es una libertad esencial de lo que estamos diciendo. Estamos pensando en un sistema donde hay libertades y precisamente una de las libertades más importantes es la de pensamiento y la de opinión. Y esas libertades, pues en muchos países no se les tiene debidamente en cuenta. Pues se puede pensar en China, por ejemplo, o estamos pensando en lo que es Teherán, y esos modos de no respetarlo en general son contrarios a lo que llamamos el liberalismo. El liberalismo se centra en que los individuos, hombres y mujeres, en el caso de lo que hemos visto en Persia, especialmente las mujeres, hombres y mujeres, tengan la libertad de pensar y de expresar y de defender lo que consideran que es importante. Ese es el centro. El liberalismo no es posible si no es aceptable si no se respetan determinadas cosas, y esos determinados derechos son, entre otros, el derecho de pensar, el derecho de opinar, de defender una nueva idea y de tener nuevas ideas, aunque no sean del gusto de quienes están en el poder. Porque ese es el centro fundamental de lo que estamos viendo aquí. Me preguntan, para empezar, cuando se habla del libre mercado, ¿qué se entiende exactamente? Pues el libre mercado es una parte de lo que son las libertades individuales en general. He hablado de la libertad individual, que incluye naturalmente la libertad de pensamiento, la libertad de elegir una familia, de una carrera, etcétera, pero me he centrado me quiero centrar en las contestaciones a la idea de que cuando hay libertad de mercado, normalmente se tiene como que la libertad es de la libertad del derecho de propiedad. Sin un derecho de propiedad, sin que uno no respeten las autoridades lo que tiene desde ella o de él, y que lo defiende o lo utiliza para salir adelante en la sociedad, esos derechos son esenciales. Pues, si me preguntan, pues, cuando hablo de libre mercado, no puede haber libre mercado si no hay derecho de propiedad. Y por eso el centro, inmediatamente lo que hay que preguntar es qué pasa. Si algo es suyo, si algo se ha defendido, si algo se ha conseguido, tiene que ser que uno puede mantenerlo como derecho propio. Y eso no es tan fácil como parece, y podemos discutir un poco más. Bueno, continuando, perdón, con este tema del libre mercado, hay quien dice que el libre mercado funciona bien sobre el papel, ¿verdad? Pero no en la realidad. Se podría pensar, ¿qué respondería usted a esta crítica? Muchas cosas habría que responder a esa crítica. Sobre el papel, pues si es solo sobre el papel y no está constituido por unos derechos que uno tiene porque los ha conseguido por el trabajo, por el estudio o por la familia, esos derechos si se mantienen, entonces eso no es sobre el papel. Normalmente
como he citado a Teherán, pues normalmente allí no es sobre el papel, sino sobre el plomo. Son balas que están haciendo morir a las muchachas, y entonces no es una defensa sobre el papel, sino una defensa de algo que escrito en un papel y da unos derechos que no se van a saltar o olvidar, porque no son los derechos del papel. Por cierto, estas discusiones que estamos teniendo, la razón por la que en vez de hacer una exposición algo pesada que pueda hacer sobre los derechos de libertad, es el que haya un diálogo y que haya una razón y que las dudas que se puedan expresar ustedes, pues las veamos y las discutamos. Y ciertamente, puesto que uno tiene derecho de propiedad sobre las ideas, pues tendrán que respetarse esas ideas. Nosotros lo que vamos a hacer es, fundamentalmente en la discusión, ver por dónde salimos. Aunque esta es una reunión de estilo seminario en que las personas que no están de acuerdo, incluso no se les castiga por no estar de acuerdo conmigo. Y por ello, pues, no se olviden de discutir, de preguntarme y decir qué es eso del derecho de propiedad o qué es respetarlo, cómo se respeta. Así está. Adelante. Bueno, por supuesto, al final de esta ponencia daremos un pequeño momento para que podáis hacer este tipo de preguntas al profesor, pero yo me voy a fijar de momento más en el bloque 2 de Inequidad, Justicia Social y Estado y le pregunto, ¿qué papel debería tener el Estado en una economía de mercado? ¿Garantizar solo las reglas del juego o también redistribuir la renta? Eso es una pregunta que viene luego de algunos fundamentos y que es muy importante. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de las autoridades en la defensa de la libertad individual? Y eso naturalmente lo tenemos que discutir esta tarde, porque hay mucha diferencia de opinión. Y entonces, lo que estamos preguntándose hemos hablado del derecho de propiedad, es decir, que uno defiende lo que uno ha obtenido, lo que uno ha estudiado, lo que pretende hacer como para ganarse la vida. Eso es lo fundamental, y luego ya pasaremos a la propiedad sobre determinadas cosas. Entonces, la pregunta era ¿cuál? Esta pregunta es qué papel debería tener el Estado en una economía de mercado, porque al final hablamos mucho de concepto de Estado. ¿Debería garantizar solo las reglas del juego o también redistribuir renta? No, esa es una pregunta de segundo paso, ¿no? Sí. Porque Vale. no es fácil de contestar inmediatamente, y sobre esa hay y habrá muchísima discusión. ¿Qué papel es el del Estado y por qué? ¿Qué es eso del Estado? ¿Quién les ha dado derecho a ello? Que es todo un capítulo de lo que podemos discutir aquí. Estamos dando por supuesto que hay unas autoridades y que es así el derecho a modificar lo que son las actitudes, creencias de los individuos. Eso es especialmente importante, pero ¿se tiene que limitar el Estado solo a eso? Pues ahora lo veremos, porque de eso habrá ciertamente mucho que decir. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? ¿O por qué tenemos Estado en las situaciones como son las nuestras aquí de países independientes, civilizados? Pues resulta que los estados tienen unos derechos. Por favor, unos derechos. El que principalmente notamos es el de pagar impuestos. Y ese lo hemos notado hace poco. Y además, mucho. Y además el de pagar impuestos, pero también la decisión de las autoridades de cómo se gasta lo que obtienen con el impuesto. El impuesto está apoyado en un derecho de castigo. El que no cumple o no cumple la ley financiera, pues él tiene el peligro de que alguien le pueda colocar una multa o defenderle o forzar a obedecer. Porque el Estado, la pregunta pues sobre el Estado
está ligada al gasto público. Unas cosas que el Estado, una vez que se ha constituido, como nosotros hemos constituido un Estado en España, el Estado, una vez que se ha constituido, tiene el derecho y lo utiliza de castigar a quien no lo obedece en determinadas cosas. Entonces, ese castigo o ese ejercicio del castigo soberano es una parte esencial de lo que llamamos el liberalismo o las libertades. Hay mucha gente que, si no paga los impuestos que se han votado, esas personas están en peligro de que les castiguen y además el centro del asunto político está precisamente en entender por qué lo que se vota se aplica. Es decir, ¿cuál es la justificación de que haya un castigo soberano a quien no cumpla la ley? Pues esa justificación es el centro de muchas cosas que tenemos que estudiar. Ese castigo queda justificado por una filosofía política o unos derechos que se han obtenido quizá con el voto o se han obtenido sencillamente a veces es comprando o lo que sea, de alguna forma. Entonces la cuestión de por qué tenemos que cumplir unas obligaciones de tipo financiero, como acabamos de ver, ¿por qué tenemos que cumplirlos? Pues porque hemos organizado las sociedades de tal manera que se acepte el que un grupo de personas o unas personas, si no cumplen, son castigadas, ya sea con una multa, ya sea con un tiempo en la cárcel o como se quiera. Por eso es importante el centrarnos nosotros en la discusión de hoy en el derecho que tienen las autoridades a castigarlos si no nos obedecen. El castigarnos es una cosa grave y tenemos que entender por qué es así. En el caso de España, por lo menos por un momento, la obligación de obedecer las normas de las autoridades es una obligación justificada porque les hemos votado. Y hay una relación entre la democracia, el voto y la obediencia debida a las autoridades, en cierto modo. Por eso, la relación entre la obligación de obedecer y el elemento político, el elemento importante de responsabilidad y de aceptación, ese elemento político están relacionados. Obedecemos porque hemos votado en principio esa obediencia, y esa es una cuestión que tenemos que discutir. Sí, mire, voy a pasar al bloque 5, ligando con su respuesta que acaba de decirnos. Voy a pasar al bloque 5 de democracia, populismo y relato, que es de lo que venimos hablando ahora. Hay quien teme que el libre mercado concentre demasiado poder económico y debilite la democracia. ¿Cómo ve usted esta preocupación? Bueno, veo que estamos entrando en el fondo del asunto y que hay que ir con mucho cuidado, pero con mucho cuidado en la definición de lo que aquí hacemos. La pregunta es si el Estado tiene esos poderes. Nosotros se los hemos concedido en principio por algunas decisiones públicas o políticas. Si tiene esos poderes sobre nosotros, ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué razón? Y esas son una serie de preguntas que que nos podemos plantear los liberales. La libertad personal es el principal elemento del bienestar individual. Los individuos tenemos la posibilidad, y además lo ejercemos, de ser libres y decidir las cosas nosotros. Aunque la libertad individual no es algo que sea ahí por casualidad, sino que es el centro de explicación de por qué obedecemos.
a algunas obligaciones que nos imponen. Y es necesario comprender que un sistema político con posibilidad de castigar, un sistema político está basado en el principio democrático, en principio, porque nosotros a veces nos preguntan la opinión sobre alguna medida, y entonces hay una relación importante entre el castigo, la obediencia y la decisión de personas de votar de una determinada manera. Aunque el sistema democrático es un sistema que está basado en las posibilidades de la gente de expresarse democráticamente sobre cómo quiere organizar el Estado. Esto tiene sus dificultades, podemos discutirlas, pero son el centro de esta. Nosotros, en principio, vivimos en un Estado democrático y eso es lo que justifica que el Estado en el que nos reunimos todos castigue si no obedecemos a lo que debemos. Por ello, está unido el castigo político, el castigo penal, está unido a la idea de que formamos parte como ciudadanos de un cuerpo político y que nos cedemos de eso. Siempre hay preguntas, veo que todavía no hay, incluso siempre hay preguntas. Bueno, si alguien quisiese hacer ahora alguna intervención o pregunta, aprovechando este bloque concreto, pero si no, también había pensado al final de todas las preguntas y de la ponencia, pues hacer preguntas más generales. Pero si alguno tuviese una ahora mismo, que no dude en levantar la mano. Las preguntas deberían venir ahora. Sí. Espero que los que me escuchan no se duerman inmediatamente, por tanto se les ocurra alguna cosa. Y lo que queremos estamos aquí para un sistema, los estudiantes y las personas, para un sistema muy especial, que es que concedemos a las autoridades la posibilidad de castigarnos. La cosa es grave. Y si concedemos esa posibilidad de castigarnos con el voto que ejercemos democráticamente, pasa que el voto suele ser el de la mayoría y no el de todos unánimes. Entonces, la cuestión es, si nosotros hemos cedido esos derechos soberanos a las autoridades, ¿cómo lo justificamos? No es quizá para discutirlo hoy, pero sí tiene importancia desde el punto de vista de la filosofía política. Estamos en un sistema en el que de alguna manera nosotros expresamos nuestra opinión política personal, sí. Si los oyen todos más, y para oírlos todos hay que ponerse de pie. Un momento. Sí. Los grandes pensadores liberales que creían y defendieron el estatismo y la creación de un Estado lo defendían bajo la premisa de que la capacidad de castigar del Estado se debía a que mediante ella se podía proteger aún más los derechos individuales del ciudadano, que eran la propiedad privada, la vida y la libertad. ¿Crees que ahora ha habido por parte de los ciudadanos se ha permitido por parte de los ciudadanos una mayor capacidad de castigo del Estado que permite que ya no utilice esa capacidad de coerción, esa capacidad única de violencia, el monopolio de la violencia para castigar y reprimir a los ciudadanos más allá de esas capacidades que debería ser en un principio de protección? ¿Se están utilizando para impedir a los ciudadanos que ejerzan su derecho libremente? No es fácil la contestación, porque habrá un momento en que quizá los ciudadanos puedan insurgirse y negarse a aceptar lo que les manda la autoridad. En otros casos, lo que hacen es tratar de influir en la autoridad de tal manera que lo que les mandan las autoridades sea algo que sea en principio aceptable o tenga alguna relación con los derechos que hemos cedido. Con que hoy en día
nosotros expresamos o estudiamos la forma de justificar el hecho de que el soberano nos pueda mandar. Entonces, hemos justificado eso con un voto o con unos votos de cierto tiempo, también cómo actuamos en la forma de vivir normalmente y amplia, aunque es una cuestión más remota en la relación entre los derechos individuales y el poder soberano. Es una discusión remota a la cual pues se ha dedicado muchos filósofos, han dedicado lo que quieren justificar. Y eso lo dejamos un momento aquí, pero estamos a disposición de, a lo mejor hay algunos aquí que no quieran o no vayan a querer obedecer algunas de las decisiones del poder público. Entonces, vamos a ver cómo se hace para conectar, para que esas dos cosas vayan juntas. No da tiempo de hablar mucho más. Sí, bueno, había pensado ahora en meternos un poco más en el intervencionismo y le pregunto, ¿podría darnos un ejemplo donde una intervención para corregir un fallo de mercado haya empeorado lo que es el problema? Bueno, ¿Algún ejemplo? Lo que estamos viendo, sí, claro que hay ejemplos de que empeorado, pero es mucho más interesante desde el punto de vista de los que estamos aquí, es si ha habido algún sitio donde se ha concedido más libertad y eso ha tenido un efecto sobre cómo funciona el país. El principal ejemplo ha sido China hoy, pero también podemos incluir no solo a China, sino también a la India y otros países en los que antes todo estaba muy reglamentado, un reglamento de muchos años quizá, y ahora una vez que hemos levantado esa reglamentación, nos encontramos con que los individuos mejoran de situación, son más ricos, tienen mayores posibilidades, y hay varios países que han demostrado que si se pasa de un sistema obligatorio totalmente a un sistema donde hay más libertades, es muy posible y suele ocurrir que la situación de los individuos mejore. Así ha sido con China durante mucho tiempo. El sistema lo que hacía era forzarlo todo. Por ejemplo, en China no se podía uno cambiar de país o mejor dicho, de empresa si no fuera con un permiso. Entonces ahora es más fácil, al parecer, el decidir dónde quiere uno trabajar, y eso mismo ha mejorado la productividad del trabajo y también ha mejorado la satisfacción que el individuo puede hacer. Eso no quiere decir que en China las cosas sigan demasiado restringidas. Durante mucho tiempo la obligación era, o solo se podía tener un hijo o una hija, y está prohibido tener más. Y en ese sentido, claro, es algo que entristece, porque uno presenta como más importante, lo más importante, la libertad de decidir cómo se va a vivir, con quién se va a vivir y cuántos hijos vaya a tener, y que eso es muy, muy importante. Y ha tenido un efecto sorprendente, que es que además ha mejorado la situación económica del país. Y esa situación, esa actitud de China, estamos viendo que no siendo un sitio de perfecta libertad, sin embargo, hay más libertades, y ese mayor número de libertades ha hecho que la energía de los chinos se encauce de tal manera que pueda mejorar la prosperidad del país. Y eso, pasen, no se libran. Bien, y entonces ese cambio que ha habido, de ya no está prohibido tener más de un hijo o hija, sino que se hace de otra manera, eso ha hecho que las personas, que el sistema sea más productivo. Es muy importante
decidir qué casa quiere uno tener, o cuántas casas, o qué tipo de trabajo, porque esa libertad además ha sido algo positivo para el país en su conjunto. Y esa es una de las sorpresas que hacemos los que defendemos las libertades y los liberales, es encontrarnos que a veces o muchas veces cuando se da libertad a los individuos de ganarse la vida como quieran o de tener la casa que puedan comprar, esa libertad mejora la situación o producción de todo el país en su conjunto. Porque ese es uno de los ejemplos donde las libertades parece que han tenido un efecto positivo. Sí, bueno, para ligar un poco con lo que A ver venimos si ahora diciendo, está satisfecha o no, buscamos sí, algo más. con la pregunta. Ya que estamos hablando de vivienda, hablemos un poco en el bloque 4 sobre actualidad, incluyendo la vivienda, el empleo, la inflación, etcétera. En debates muy presentes, como la vivienda, el salario mínimo, la regulación laboral, ¿dónde ve usted personalmente los excesos intervencionistas más claros? Pues se ven en muchos sitios, puesto que no es fácil a los españoles, por ejemplo, el conseguir el tipo de vivienda que quieren y intentan tenerlo. En muchos sitios, en muchos puntos de nuestro país y los países vecinos, lo que nos vemos forzados a prohibírsenos el que tengamos un sitio donde vivir, el tipo de sitio que busquemos, buscar dinero para conseguirlo, para coger una hipoteca y con ello conseguir un piso. Son problemas que sí, sin duda, se plantean. Y una de las cosas que podemos discutir hoy es que no hay un sistema perfecto, nunca. Y el sistema político y económico siempre tiene dificultades o situaciones poco aceptables. Sin embargo, lo que estamos viendo es qué tipo de libertades se nos prohíben o se nos quitan y qué efecto puede tener eso sobre la prosperidad de los individuos y la prosperidad del país en su conjunto. Y esa es una cuestión de las que podemos discutir hoy. Muy bien. Bueno, muchos ciudadanos viven la inflación, el coste de la vivienda o la precariedad como fracasos del mercado, ¿verdad? Bueno, ¿hasta qué punto son fallos de mercado o resultados de determinadas políticas públicas, en su opinión? El caso de la inflación es el que más inmediatamente nos ahoga, porque vemos cómo suben los precios de lo que queremos comprar poco menos que día a día, especialmente en algunos países en que la inflación es galopante, pues entonces los precios suben continuamente. Y esa forma de sufrir el exceso de una política equivocada es importante que lo sepamos. La inflación nace fundamentalmente del exceso de emisión de dinero o el exceso de nuevo dinero creado por el Banco Central. Entonces, si es así, si la inflación viene causada por una política pública, entonces ahí es donde tenemos que usar nuestro discernimiento para decidir qué es lo que ha causado la situación que no nos gusta y cómo cambiarla. En el caso de la inflación, está claro que el exceso de creación de dinero es el que puede llevarnos a subir los precios. En el caso de España, por ejemplo, la inflación del euro es una moneda común que hemos hecho los europeos. La inflación del euro nace de un exceso de emisión de dinero por parte de los países o por parte de algunas instituciones. Y aquí es el Banco Central Europeo al que habría que pedir responsabilidad por el hecho de que los precios no dejan de subir. Y por eso es importante este tipo de reuniones para que entendamos cuándo y por qué debemos protestar y qué cosa podemos impedir para que las cosas funcionen. En este caso de la inflación, que sí que está prohibida, que sí que está
causando mucho daño a los individuos, ese caso de la inflación nace del exceso de creación de dinero. Bien, pero ¿por qué se crea en exceso el dinero? ¿Por qué resulta que los bancos centrales se olvidan de mantener el valor del dinero porque no es excesivo el que se crea? Pues ese es el paso siguiente en el que los individuos tenemos que reclamar el que se lleve una política monetaria más sensata, menos inflacionista de lo que se está llevando. Aunque en gran parte la inflación en muchos países y sobre todo en los países los países europeos, pues nace de que hay una creación excesiva de dinero y esa la sufrimos con la subida de los precios. Bueno, ahora seguimos en el bloque 4 de actualidad. No sé si por el momento alguien tiene alguna pregunta sobre la actualidad. Nosotros somos jóvenes, somos estudiantes. Adelante. Sí. Muy buenas. Bueno, yo quería preguntar que desde hoy en día, bueno, estamos viendo muchas más actitudes intervencionistas que, por ejemplo, había en la época de nuestros padres. Es decir, yo veo en mi entorno que mucha más gente está a favor, por ejemplo, de una subida del salario profesional, de la intervención de los precios de la vivienda. Y yo quería preguntarle, ¿usted cree que se podría educar a la población española para poder avanzar más el libre mercado? Es decir, porque vemos muchas tendencias, incluso no estoy hablando de ideologías de izquierda o derecha, pero estamos viendo mucho intervencionismo. Por eso quería preguntarle si cree que hay alguna forma educativa. Es así, la cuestión de la limitación de la oferta de vivienda para los jóvenes y las jóvenes es una cuestión de grave importancia, porque todos al final de los estudios queremos vivir de una forma agradable y crear una familia. Entonces, precisamente para eso hay que aprender, entre otras cosas, algo de economía. Si la vivienda está tan cara, debe de ser porque hay poca oferta. En ese campo, si la falta de oferta de vivienda o de vivienda en propiedad o en alquiler es algo a lo que nosotros tenemos que prestar atención y reclamar. Y esa reclamación, es decir, no hay suficientes viviendas en el mercado para que esas estén a un precio normal. Una parte de ella, de la situación, se mejora con los préstamos que uno puede obtener de la banca, o bien otra parte de esa situación se mejora quizá decidiendo alquilar en vez de comprar en propiedad. Todas esas son cuestiones en las que hay que entrar. Pero la primera pregunta es sobre la vivienda. Hay un problema claro de que los jóvenes en España hoy en día tienen dificultad para alquilar o adquirir una vivienda. Y ese problema ha de resolverse. Una resolución es la de que haya mayor oferta de vivienda. Y por eso los gobiernos en principio hablan de oferta, si es que la crean. El hecho de que la gente joven pueda alquilar o pueda comprar con mayor facilidad nace de que hay mucha oferta. Es como diríamos el primer paso desde el punto económico. Los precios de la vivienda se convierten en algo que esté fuera de nuestro alcance porque hay pocas y que hay una gran demanda. Naturalmente habría que entrar en el detalle, pero eso es el primer paso que hay que preguntar. ¿Cuántas viviendas se ofrecen? ¿Hay suficientes o no? ¿Dónde ha de ofrecerse? ¿Qué dicen las autoridades sobre dónde se construye una casa? Etcétera. Muy bien. Bueno, ¿qué reformas liberales propondría hoy en España, o más bien también a nivel europeo, que considere políticamente viables, sobre todo, y socialmente defendibles? No sé si alguien también querría intervenir en esta pregunta. Repito, ¿qué reformas liberales propondría hoy en España o en Europa que considere políticamente viables y socialmente defendibles a la par?
Bueno, yo daré alguna posible idea? respuesta. Sí, A lo mejor hay otras personas que quieran entrar sí, aquí. sí, por favor. ¿Qué reformas liberales? Pues claro, habría que estudiar el mercado de la vivienda. ¿Cuántas viviendas hay en oferta? ¿Cómo se pueden alquilar? ¿Qué problemas del lugar donde vamos a buscar la vivienda? Que puede ser en un pueblo al lado o en el Escorial, y por tanto busquemos dónde vivir. Todas esas cuestiones son de gran importancia para nosotros. Entonces, como veremos siempre que se discuten las cuestiones políticas, hay 2 o 3 pasos, ¿no? Entonces, si la vivienda está muy cara, es que escasea. Muy cara se entiende que las personas que querrían comprar o alquilar no lo consiguen de lo que es la normalidad de la demanda. Entonces, si es así, ¿quién puede o cómo se puede reformar el asunto? Pues los ayuntamientos no deberían limitar tanto la creación de nuevas viviendas, sino que podrían pensar en que se lancen más viviendas al mercado, ya sea de alquiler o de la propiedad. Entonces, la cuestión es esa, la de preguntarnos siempre en estas cuestiones cuál es el paso siguiente y por qué no está ocurriendo algo que nos parece innecesario. Pero eso de la vivienda, aquí hay mucho Hay mucho que de lo que decir. hablar, ¿verdad? Sí. Bueno, le voy a hacer una repregunta sobre el bloque 5. ¿Piensa usted que los propios liberales tienen algún tipo de responsabilidad en haber comunicado en algún momento mal sus ideas? ¿Piensa que tiene algún tipo de responsabilidad? Bueno, la contestación tiene varios pasos. Algún tipo de responsabilidad nace de que una responsabilidad de los liberales o de quienes están en el mercado de la vivienda es que no hay bastantes viviendas, por lo que parece. Bastantes quiere decir en economía que uno tiene que pagar un precio muy alto para conseguir una vivienda, a pesar de que hay alguna en el mercado. Entonces, esa posibilidad de comprar, podemos preguntarnos, ¿qué hemos votado en el pasado, en las elecciones municipales, para elegir algún tipo de gobierno municipal que pueda obtener o ofrecer algunas viviendas más de lo que lo hacen? Entonces, esa pregunta también tiene toda clase de implicaciones, porque se intenta que las viviendas sean de un determinado calidad y bueno, y eso hace que uno se pregunte al final cómo ha votado o a quién ha votado y qué personas han votado algún tipo de reglamentación de donde vive uno para conseguir que aumente la oferta de vivienda. Es decir, en realidad se puede preguntar o se puede mirar si los ayuntamientos tienen alguna obligación que sea importante para resolver en parte el problema, si hay o no, y qué tipo de resolución tomaríamos desde el punto de vista político. ¿Hay alguna pregunta más sobre la vivienda? Al respecto, ya sé sobre que la todos vivienda, ustedes tienen y no les interesa nada la vivienda. Sí, nos interesa a todos la vivienda, porque sobre todo somos jóvenes, somos estudiantes y es nuestro futuro próximo. Bueno, yo voy a continuar, ya que hablamos tanto de igualdad últimamente. Una objeción muy frecuente es que el libre mercado genera desigualdad. ¿Hasta qué punto le puede parecer esto una crítica justa, injusta? Bueno, hay mucho que decir ahí, porque en efecto en el libre mercado, cuando ese libre mercado se deja funcionar, pues hay personas que consiguen familias que consiguen una situación especialmente próspera. Digamos, por ejemplo, si uno miramos a los mercados de Internet o de
¿no? de las preguntas que uno, o las necesidades que uno pueda tener, esa dificultad o esa posibilidad de conseguir en Internet una situación especialmente, es algo que no es especialmente favorable, es algo que habría que mirar y discutir. Y entonces, en efecto, sí que en el libre mercado, en la medida en que las personas tengan mayor libertad, primero de trabajar, consigan un trabajo y luego consigan con ese trabajo endeudarse y comprar una vivienda, esa cuestión es esencialmente clara en el campo en el campo económico. Es decir, en el campo económico aparecen muchas veces multimillonarios y por lo tanto la libertad de enriquecerse suele o puede tener la consecuencia de que haya gente que sea más rica, más próspera que otros. Y por lo tanto nos encontramos y decir, bueno, no, es que yo soy igualitario y quiero que todo el mundo tenga la misma posibilidad de conseguir conseguir una vivienda y yo lo quiero quiero organizarme de otra forma. Es la libertad de ganar dinero, de comprar y vender algo que favorece la desigualdad en los mercados, en cualquiera de ellos mercados. Por ejemplo, pues el comprar un automóvil, un coche, pues nace o se consigue con un apoyo financiero de unos bancos, y entonces hay personas que pueden pedir el préstamo y otras que tienen mayor dificultad para pedirlo. No hay duda de que si hay libertad de mercado, la gente puede comprar y vender según puede conseguirlo. Esa libertad de mercado hace que haya personas que sean ricas y otras que sean pobres. Entonces hay mucha gente que dice eso no debe ser y habría que corregirlo, porque habrá que hablar mucho del libre mercado y la desigualdad. Bueno, yo quería lanzar una pregunta al público. No es para que me conteste nadie, es para que le podáis dar una vuelta en la cabeza. ¿Consideráis que sois libres respecto a todo lo que ha dicho el profesor aquí? Quiero que le deis una vuelta y luego, si no, a la salida ya nos contestáis, pero ¿consideráis que sois libres? Es una pregunta muy relevante para todo el mundo de todas las edades. Entonces, pues esa es la pregunta. Ser libres implica muchas cosas, ¿no? Efectivamente. Y muchos elementos. Consideramos que somos libres. Pues los que están aquí sí tienen la libertad de elegir los estudios, de estar estudiando algo para conseguir algún tipo de empleo luego, y esa considerar, decir nosotros somos libres solo en parte, porque una parte de la libertad viene limitada por las autoridades y por la política pública que estemos poniendo en marcha. Nos consideramos libres, pues habría que mirar el caso de cada uno, de cómo nos deja libres nuestra familia, pero si consideramos que somos libres habrá que ver qué elementos son. Un elemento de libertad es el de conseguir un sitio donde vivir. Otro elemento de libertad es quizá marcharse a buscar trabajo en Alemania o en Francia y no aquí. Y esa es una posibilidad que era muy difícil en sus tiempos en la Unión Soviética, que no le permitieran a unos años traspasar el muro de Berlín, porque resultaba que ese muro impedía el movimiento libre de las personas. Si consideramos que somos libres, después tenemos en principio la libertad de trabajar donde queramos o de vivir donde queramos. Es decir, la libertad tiene muchas dimensiones y habría que ver de qué dimensiones estamos hablando cuando decimos ¿somos libres o no somos libres? Hay un elemento de derecho penal que nos dice que somos libres cuando los castigos se nos dan con determinadas normas, y la contestación es amplia.
si preguntamos aquí en la sala, ¿somos libres? Pues algunos más libres que otros. Y esos mayores libres tenemos toda una serie de dimensiones que habría que mirar. Aunque la pregunta es muy amplia, nos sentimos libres y habría que preguntar qué libres para qué y en qué. Podemos seguir discutiendo de ello. Sí. Sí, una pregunta. Vale, me gustaría hacer una intervención con dos preguntas. En primer lugar, usted hablaba del Estado legitimado, pues particularmente en Europa, donde vivimos y en nuestro contexto, legitimado en la democracia. Yo en ese plano no estoy tan de acuerdo. Yo pienso que el Estado está legitimado en tanto que es el Estado, tiene la fuerza y hubiera democracia o no, podría imponer las acciones y las situaciones que quisiese imponer, valga la redundancia, una vez más, en tanto que tiene la fuerza, ¿no? Pues en este sentido me gustaría decirle, ¿hasta qué punto estaría legitimado dentro de la doctrina liberal que este Estado, pues igual en un plano menos economicista y más de seguridad, dijera, bueno, pues a lo mejor en este país viviríamos mejor serigrafeando gorras, pero vamos a planificar un poco más la economía en tanto a tener un Estado seguro con unas capacidades pues, industriales defensivas mayores? ¿Cuáles serían para usted, entre comillas, las líneas rojas en este sentido? Y por otro lado, la otra pregunta, muy en la línea de lo que acaba de mencionar de la libertad de movimiento, pues quizás podríamos decir en el plano migratorio, por ejemplo. ¿Considera usted que, pues, por un lado, si una persona que tiene una empresa y quiere asociarse libremente con personas ajenas a este país en plena libertad de ambas partes, diga, vale, pues yo voy a traer personas de donde sea y ambos en nuestra libertad, vamos a decir, establecer una relación de empleo, contractual, lo que sea, y ¿consideraría usted que eso es legítimo y hasta qué punto? O por otro lado, piensa que existen unas interdependencias dentro de las sociedades que, por ejemplo, pues unas personas digan, no, pues por elasticidad básica de mercado y oferta y demanda, mi salario puede bajar. Yo pienso que es legítimo limitar la entrada de personas de otros países. Dentro de la óptica liberal, ¿qué considera usted en este sentido y hasta qué punto considera que se puede coartar la libertad de movimiento de las personas? Gracias. El hecho de que uno pueda o no contratar a personas que sean de otros países originalmente o vivan o se deben en otros países es un elemento que tiene varias dimensiones. Una, el pensar también en la posibilidad de los individuos de vivir mejor y de vivir mejor porque encuentran un trabajo quizá fuera de su país. Ese vivir mejor puede ocurrir o puede ser discutido porque dicen que eso disminuye la demanda de mano de obra por dentro de los países. Otros no lo ven así. Entonces, antes de hablar de la libertad de contratar, sin duda esa libertad de contratar en principio sí debería respetarse. Y una libertad de contratar que puede ser en gente de España o gente de fuera, de cualquier sitio. Pues, ¿qué consecuencias puede tener eso? La libertad de contratar, pues son consecuencias que habría que mirar en detalle, pero en principio sí forma parte de la libertad el poder buscar trabajo donde uno quiera. Eso ayuda tanto a quienes están buscando trabajo como a aquellos que necesitan una mejora de su tren de vida, su vida pública. Entonces, la cuestión es, siempre que se plantea una cuestión de libertad, hay que preguntarse primero qué efectos tendría el coartarla, entendiendo de partida que la libertad individual es algo que mejora que mejora la situación de bienestar de los individuos. Entonces, en principio, no veo la relación o no veo la dificultad de permitir que la gente contrate a personas que están en otro lado de la frontera, porque eso
mejora la situación de las personas que reciben ese contrato. Y eso es un primer paso. También habría que mirar qué efecto tiene sobre el empleo nacional el que haya libertad de contratación. Ese efecto de los trabajadores que vienen de fuera es un efecto discutible. Habría que ver si es verdad que el hecho de que uno contrate a una persona para trabajar en la empresa de una familia de uno, que eso tenga algo que ver con el bienestar de los individuos. Por lo tanto, sí que habría que preguntarse por qué no se les va a dejar contratar a gente de cualquier sitio que quieran, a pesar de que eso impida o dificulte que encuentren trabajo los que viven en un país. Como siempre, las cuestiones que miramos son complejas, pero lo importante es tener un faro, el faro de que la libertad aumenta el bienestar de quienes la ejercen. Y entonces, en principio, si se quiere prohibir algún tipo de contrato, habría que ver qué aumenta o qué influencia tiene en la libertad de los individuos. Y de ahí empezar a desmenuzar que pueda ser favorable o difícil. Bueno, ya para terminar... Para terminar, qué pena. Sí, No. Desafortunadamente, ya para terminar, si un estudiante como cualquiera de nosotros le dice yo quiero una sociedad más justa, por eso desconfío del libre mercado, ¿qué le contestaría directamente en 2 minutos? 2 minutos o 3 horas. Es decir, mucho. Entonces hemos quedado en que... ¿Cuál es la pregunta? Sí, que si un estudiante le dice yo quiero una sociedad más justa, por eso desconfío del libre mercado. Es que la cuestión es de la sociedad más justa. Al principio, ¿cómo entendemos la sociedad más justa? Es decir, que cada persona, en principio, pueda trabajar en aquello que ha estudiado, para aquello para lo que se ha ido estudiando y adelantando. Entonces, una sociedad justa no quiere decir una sociedad en que todo el mundo sea igual. Las personas no son todas iguales y nosotros no queremos, en general, una sociedad en la que todo el mundo se esfuerce a trabajar de una determinada manera. Entonces, ¿qué entendemos por una sociedad justa en ese caso? La sociedad justa es, primeramente, en la que es posible el ejercicio de la libertad personal. Creo primero, uno mira un país y le preguntan si es un país aceptable o justo, creo que será más difícil que sea un país donde hay limitaciones grandes a las decisiones de los individuos o, muy al contrario, que sea algo en lo que se fomente y que la gente busque lo que pretende. La pregunta es siempre, ¿las personas de ese país consiguen lo que buscan y lo que pretenden y para lo que se han formado? Y eso es la primera pregunta esencial, la que nos relaciona con el bienestar que nace de la libertad. El ejercicio de la libertad es algo que nosotros apetecemos y por lo tanto nos gusta que nos ocurra, para que sea aceptado tanto para los individuos como para las familias. Esa es la primera pregunta. ¿Consiste una sociedad más justa en que las personas sean iguales? Las personas van a tener igualdad de posibilidades o igualdad de respeto en sus derechos humanos. ¿Qué es lo que yo considero una persona, una sociedad más justa? Precisamente consiste la sociedad más justa en preguntarnos si es la sociedad en la que nos guste vivir y donde en principio donde conseguimos un trabajo al estilo de lo que nosotros queremos. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es eso de una sociedad más justa intentando que los individuos ganen todos lo mismo? Que, por ejemplo, es una sociedad más justa la de que se permita
las distintas personas ganaran mucho dinero y habiendo pagado los impuestos, ser libres de elegir por dónde vivir. Pues en principio la justicia no es la igualdad de todo el mundo por el mismo rasero. La justicia es el poder emplearse cada uno en aquello que sepa hacer y que le convenga hacer, donde pueda ganar más dinero si quiere. Por eso es muy importante, al hablar de una sociedad justa, ¿qué entenderíamos por una sociedad más justa? Dependiendo de la situación, ¿qué entenderíamos por una sociedad más justa? Bueno, pues yo creo que con esta última pregunta ya nos vamos todos con una idea y una pregunta a la que le tenemos que dar personalmente todos una vuelta. Así que nada, agradecerle su tiempo Qué pena aquí. nos vayamos todavía mucho. Sí, es una pena, pero bueno. Hay mucho silencio, hay mucho silencio. Al profesor, sí. no sé si alguien tiene una pregunta rápida que hacer. Sí, mucho sí. Si nadie tiene una Alguien pregunta. que quiera preguntar, sí. No carecemos de tiempo. Ha mencionado al principio a China como el aumento de las libertades en la comunidad pues, ha cambiado la forma de vida de los chinos. Pero el sistema político suyo puede considerar que sigue siendo bastante autocrático. El partido único, aunque es cierto que dentro del partido único hay diferentes tendencias ideológicas. Yo le quería preguntar cómo o si es posible casar un sistema autoritario con una economía de libertad. Si eso es Se intenta. Especialmente los autoritarios son los que quieren prosperidad para sus ciudadanos y por lo tanto quieren conectar la libertad económica con la libertad de las libertades personales. No hay duda de que en algunos países que eran pobres y tenían dificultades, el hecho de permitir el libre mercado ha mejorado su situación. Eso ha ocurrido tanto en China como en la India, mejorando, y en otros sitios. Los países mejoran cuando los individuos que viven en ellos son más libres de decidir cómo quieren vivir. Entonces esa es la pregunta fundamental que hemos hablado hoy de buscar del liberalismo, es ese. ¿Cómo podemos liberar o permitir a la gente que viva libremente como le gusta vivir? Pues la contestación a esa pregunta será elemental para decir una sociedad más justa. ¿Quiere decir más justa, como suele decir la gente, una sociedad donde todos somos iguales y no hay nadie que gane una cantidad grandísima y sea multimillonario y en cambio los demás no? Pues eso es discutible y sobre todo discutible porque a veces cuando se deja esa libertad económica, la situación de todos los individuos de un país mejora. En ese sentido, hay que preguntarse qué dificultades hay a tener prosperidad cuando se impide la libertad económica. Hay países donde haya libertad económica y cuánta mejorar y puedan mejorar la situación de los individuos. Esa es la pregunta primera. Primera es cómo consigo un país ser libre en el sentido de tener la libertad de trabajo, libertad de creencias, libertad de estudios, todas esas cuestiones que tienen que ver con la libertad. Pues una vez decidido el país donde se pueda conseguir, también es algo que necesitamos decidir. Es decir, esa es una sociedad más justa. La gente suele pensar que es sociedad más justa cuando se gana lo mismo cualquiera de uno en cualquier sitio que esté. No es así. Y entonces la pregunta es, ¿qué sería la sociedad más justa? ¿Cómo conseguir que la sociedad sea más justa y más próspera? ¿Y cuántas veces la prosperidad aumenta cuando la libertad personal aumenta? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cuando estamos discutiendo el liberalismo. Pues le daremos hoy una vuelta a todos a esa pregunta. Así que muchísimas gracias por su tiempo.
Me preguntaban que hemos hecho mal los liberales al explicar mal el mercado. Y por lo que hay tanto rechazo a ese tipo de organización social. Y una de las cuestiones que se pueden discutir y que tienen algún efecto es, por ejemplo, ¿qué lee uno? ¿Qué lecturas son las de uno? Yo aquí he puesto, Sí. Sí. 3 lecturas era una de las preguntas. Sí, Era 3 lecturas que os podéis el apuntar Estado, todos. no. Igualdad, inclusive, ¿dónde está? Bueno, ¿qué lecturas vamos a proponer quizá? Yo había puesto Jovellanos, Adam Smith, Karl Popper, Hayek, von Mises. Jovellanos por ser un castellano, un español de Asturias, Adam Smith, un escocés que también escribiera sobre lo que es la sociedad buena, la sociedad justa. Y tenemos a Karl Popper por su libro sobre la sociedad abierta, a Hayek, la constitución de la libertad, a von Mises, el pensar como un economista, el buscar los libros que le iluminen a uno y puedan uno iluminar el camino que tiene de forma inesperada. Aquí he acabado con esto. Perfecto. Jovellanos, Adam Smith, Popper, Hayek, von Mises. Perfecto, pues Son os lo haré llegar. Lecturas, una abundancia de lecturas que quizás no tengáis tiempo para hacerlo. Seguro que sí. Sí, tenemos tiempo, somos estudiantes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir a esta ponencia con el profesor Pedro Schwartz. Bueno, tenéis un QR, en cada 3 sillas hay un QR de una encuesta de satisfacción que os agradecería de verdad que podéis ir rellenar. Y nada, muchísimas gracias a ustedes. Paula, muchas gracias. ¿A cuántos he convencido? A todos. No estoy seguro. Bueno, nos vamos a hacer una foto ahora. Vale, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido realmente inspirador. Y sí que ha interesado a todo el mundo, que yo les iba viendo y ahora nos vamos a hacer una foto, si le parece bien. Muchísimas gracias. Claro que sí. No, yo no tengo.